Hola a todos y a todas, bienvenidos a una clase más de la escuela en casa y hoy vamos a aprender a hacer operaciones con números decimales. Vamos a ver lo que vamos a hacer en esta clase. Vamos a aprender a sumar y restar decimales, a multiplicarlos, a dividirlos, a hacer la potencia de un número decimal y ya por último la raíz cuadrada, tanto exacta como aproximada, de un número decimal. Al final de todo, como siempre, haremos ejercicios sobre esta clase. Antes de empezar a ver las operaciones, vamos a ver 3 puntos que tenemos que tener en cuenta. El primero es este: siempre que no aparezcan expresiones periódicas, se puede operar en forma decimal. Recordad que las expresiones periódicas, los decimales periódicos, son los decimales en los que se repiten una o varias cifras en la parte decimal. Se van repitiendo periódicamente. Cuando no tengan expresiones periódicas, el cálculo se puede hacer directamente con los números decimales, pero cuando aparezcan decimales periódicos, pues vamos a operar con sus fracciones generatrices. Las fracciones generatrices son las fracciones que son equivalentes a ese número decimal. Las propiedades de las operaciones con decimales, las propiedades de la suma, de la multiplicación, son las mismas que las propiedades de las operaciones con números enteros. Ya no las vamos a ver las propiedades porque son las mismas que en los números enteros. Vamos entonces a ver cómo se suman y cómo se restan los números decimales. Para sumar o restar números decimales se colocan en columna las unidades debajo de las unidades, las décimas debajo de las décimas, las centésimas debajo de las centésimas y las milésimas debajo de las milésimas. Y después hacemos la suma o la resta y se coloca la coma en el resultado, separando la parte entera de la parte decimal. Los números decimales se suman y se restan como si fuesen números enteros y en el resultado después se le pone la coma en la columna de las comas. Cuando hagamos una resta de números decimales tenemos que recordar que los dos términos de la resta se escriben con el mismo número de cifras decimales. Tendríamos que rellenar con ceros el minuendo. Si el minuendo es más cortito que el sustraendo, tenemos que rellenarlo con ceros. Vamos a ver ejemplos de la suma y de la resta. Aquí tenemos una suma de dos números decimales. Para hacer una suma de dos números decimales o de más números decimales, pues hacemos una suma como si fueran números naturales. Ponemos uno debajo del otro, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las comas tienen que estar una debajo de la otra. Entonces aquí pondríamos 2,35 y debajo 0,125, pero siempre teniendo en cuenta que las comas tienen que ir en la misma vertical. Entonces aquí iría el 0, aquí irían las unidades, las décimas, las centésimas, las milésimas. ¿Veis? En el caso de los números naturales, esto iría pegado atrás de todo, iría hacia la derecha de todo, pero en los números decimales no, porque tenemos comas, y las comas siempre tienen que estar en la misma vertical. Hacemos la suma. En los huecos donde no tengamos ninguna cifra, siempre podemos poner ceros si queremos. 5 más 0 son 5. Ahora hacemos ya la suma normalmente. 5 más 2 son 7, 3 más 1 son 4 y 2 más 0 son 2. Y acordaros siempre de poner la coma. Entonces el resultado, en este caso, de esta suma es 2,475. ¿Veis? El resultado es otro número decimal. Y ahora tenemos aquí una resta. Y para hacer la resta, pues hacemos lo mismo que con la suma. Colocamos el minuendo, 2,350, y colocamos el sustraendo debajo, y las comas siempre tienen que quedar en la misma vertical. Después el resto es igual que con los números naturales, igualito, pero la única diferencia en este caso es las comas, que tienen que ir en la misma vertical. Colocamos minuendo y sustraendo y restamos. Aquí no tenemos huecos. Si tuviésemos huecos, como en este caso que tuvimos que poner aquí un 0, pues en las restas lo tenemos que poner sí o sí. Si por ejemplo tuviésemos 2,35, es la misma resta, menos 0,125, en este caso, como aquí tenemos que restar estos dos números, aquí siempre vamos a tener que poner ceros. En las restas obligatoriamente vamos a rellenar con ceros para poder hacer las restas. ¿Veis? Y nos quedaría esto de aquí. Y hacemos la resta. Del 5 al 10 van 5, llevamos una, 2 más 1 son 3, del 3 al 5 van 2, y del 1 al 3 van 2. Y del 0 al 2 van 2. 2 con 225.
Bueno, pues ya sabemos cómo se suman y cómo se restan los números decimales, igual que los números enteros, pero tenemos que colocar bien los números. Tenemos que colocarlos de manera que las comas queden debajo de las comas, y de esa manera las unidades quedan debajo de las unidades, las décimas debajo de las décimas, las centésimas debajo de las centésimas y las milésimas debajo de las milésimas. Vamos a ver ahora cómo se multiplican los números decimales. Los decimales se multiplican como si fueran números naturales y del resultado se separan tantas cifras como cifras decimales tengan los dos factores. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos dos números decimales y los vamos a multiplicar. Entonces, primero los colocamos uno debajo del otro. No hace falta que las comas vayan debajo de las comas. En las multiplicaciones no hace falta. En las sumas y las restas sí, pero en la multiplicación no es necesario. Multiplicamos normalmente los dos números, como siempre. Las comas las vamos a tener en cuenta cuando ya tengamos hecha la multiplicación, para colocarla bien. Pero para hacer la multiplicación, multiplicamos como siempre los números y no tenemos en cuenta las comas. 1 por 5 es 5, 1 por 3 es 3, 1 por 2 es 2. ¿Veis? Hacemos una multiplicación normal. Ahora vamos con el 2. 2 por 5 son 10. Llevamos una, 2 por 3, 6 y una que llevamos, 7. Y 2 por 2 son 4. Aquí tenemos un 0, podemos ponerlo si queréis, pero normalmente los ceros ya no los ponemos en las multiplicaciones, pero vamos a hacerlo si queréis. 0 por 5 es 0, 0 por 3 es 0 y 0 por 2 es 0. Como nos da 0, normalmente ya no lo ponemos nunca. Y ahora hacemos la suma. 5 es 5, 3 es 3, 7 más 2 son 9, 4 es 4 y 0 es 0, que ya no lo ponemos. Nos da este número de aquí. Y ahora tenemos que acordarnos de ponerle la coma. Y tenemos que saber dónde va la coma. Para saber dónde va la coma, venimos a los números que tenemos arriba, los que se están multiplicando, y contamos las cifras decimales que hay en total. El primer número tiene 2 cifras decimales y el segundo número tiene 2 cifras decimales. En total hay 4 cifras decimales. Entonces, esto de aquí tiene que tener 4 cifras decimales. Tiene que tener el mismo número de cifras que la suma de las cifras decimales de los factores. Entonces, tiene que haber 4. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tenemos que poner, al final tenemos que poner este 0, porque necesitamos 4 cifras decimales. ¿Veis? Entonces, para multiplicar números decimales, se multiplican normalmente y luego se cuentan las cifras decimales que tengan los factores, cuántas hay, y ese número es el número de cifras decimales que tiene que tener el resultado. Vamos a ver ahora cómo se multiplica un decimal por 10, por 100, por 1000, es decir, por una unidad seguida de ceros. Por un 1 seguido de ceros. Esto lo podéis hacer como si fuera una multiplicación normal. Multiplicáis el número decimal pues por 10, por 100, por 1000, por el número que os den, ¿no? Pero hay una forma más directa de hacerlo, si no queréis hacer la multiplicación. Para multiplicar un número decimal por la unidad, el 1, seguida de ceros, es decir, por 10, por 100, por 1000, por cualquier número de este tipo, se desplaza la coma hacia la derecha, tantos lugares como ceros acompañan a la unidad. Es decir, vamos a ver un ejemplo. Si tenemos 2,35, que es un número decimal, y lo multiplicamos por 10, lo único que tenemos que hacer es desplazar la coma hacia la derecha. ¿Cuántos lugares? Un lugar, porque 10 tiene un 0. Si lo multiplicamos por 100, ¿cuánto desplazamos la coma hacia la derecha? 2 lugares, porque aquí hay 2 ceros. Y si lo multiplicamos por 1000, ¿cuántas veces desplazamos la coma hacia la derecha? 3 veces, porque aquí tenemos 3 ceros. Esto solo pasa si delante hay un 1. Si hay otro número que no sea un 1, si hay un 2 por ejemplo, esto ya no se haría así. Se puede hacer, pero tendríamos que poner, si tenemos 20, pues tendríamos que poner 2 por 10. En el primer caso, 2,35, vamos a multiplicarlo por 10. Vamos a hacerlo paso a paso. Tenemos 2,35. Entonces, al multiplicarlo por 10, tenemos que desplazar la coma una vez, porque hay un 0, hacia la derecha. Entonces, hay que ponerla aquí. ¿Veis? Esta ya la sacamos de aquí y pasa a estar aquí. 23,5. Hemos desplazado la coma una vez hacia la derecha. Si lo multiplicamos por 100, si a 2,35 lo multiplicamos por 100, tenemos que desplazar la coma 1, 2 veces hacia la derecha y nos queda 235,0. 235,0 es lo mismo que 235. 0 es la parte decimal, no tendría en este caso. 0 quiere decir que no tiene parte decimal. Si 2,35 lo multiplicamos por 1000,
Vamos a poner aquí 2,35. Para multiplicarlo por 1000 tenemos que desplazar la coma 1, 2, 3 lugares hacia la derecha. 1, 2, 3. Aquí iría la coma, ¿veis? Entonces aquí nos faltaría una cifra, que sería un 0. 2350. Este número de aquí, ¿veis? Tenemos que desplazar la coma 3 veces. Una vez, 2 veces y otra más, poniendo aquí un 0. 2350.